para honra y gloria de Cristo. Hay veces nos vamos fuera de la iglesia, pero Jesús está esperando con los brazos abiertos. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, estamos aquí, alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Cante fuerte conmigo. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, mi amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Amén. En estos libros se formaron mis hijos. La primera colección que se las gastaron, porque todos los días mi esposa
leía esos libros y con esos libros ellos conocieron. Cuando fui profesor en el colegio de Lindavista, que hoy es la Universidad del Sur, los estudiantes les preguntaban a Javier, mi hijo mayor, creo que hace años vino aquí, y le preguntaban lo que querían de la Biblia, porque se la sabía. Ahí lo aprendieron, hermano. Los primeros 10 tomos quedaron todos rotos, se acabaron, pero por muchos años, algunos han de recordar, yo escribía para el Centinela muchos artículos, y la Review and Herald, o más bien la Pacific Press, me envió de regalo esos libros. Yo se los recomiendo mucho, hermano. Son una maravilla. La segunda cosa que les quiero decir, hermanos, yo como ustedes, quisiéramos que todo el mundo viniera a escuchar la palabra de Dios. Pero vivimos en un mundo difícil, hermano. Pero no se desalienten. ¿Con cuántos comenzó Cristo? Con 12. Después de que le siguieron multitudes, ¿con cuántos comenzó la iglesia a trabajar? Eran 120. Y con esos 120, aquí estamos, porque nos llegó el Evangelio. Así que no se desesperen, hermanos. Lo primero que les voy a decir, hermanos, es que este libro, ámenlo, estúdienlo todos los días, porque este libro me dijo a mí quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Se acuerdan que en la mañana les dije que una de las cosas que me gustaba en la escuela era la historia? Pues este es un libro de historia verdadera, hermano, verdadera. Nos dice de dónde venimos. Saben, hermanos, cuando abro la Biblia me doy cuenta que Dios quería que el hombre no viviera en casas. ¿Dónde quería que vivieran? En el campo, entre los árboles. El huerto del Edén era un modelo para la tierra. Imagínense una tierra llena de hermosos huertos, viviendo en el huerto. En lugar de una cama, el pasto, tan rico que se duerme ahí, hermano. En lugar de techo, el hermoso cielo cuajado de estrellas. Qué hermoso hubiera sido, ¿verdad? Pero lamentablemente alguien, bueno, tengo aquí un bosquejo, mi próximo sermón en Monrovia va a ser el verdadero culpable. ¿Y quién es el verdadero culpable del mal? Satanás, hermano. Bueno, hermanos, desgraciadamente por este ser se conoció el mal. Porque lo hizo con trampa, engañó y tuvo éxito. Pero vino el mal, hermanos. Y la humanidad, los descendientes de Adán, que es el principio de la humanidad que Dios creó, del cual venimos todos, la humanidad se dividió en dos bandos. Los que seguirían a Dios y los que harían su voluntad y no obedecerían a Dios. Y la primera ciudad, ¿qué dije? La primera ciudad que se construyó, no ha de haber sido una enorme ciudad como el Distrito Federal, México, o como Tokio, como Nueva York, no. Quizá era una ciudad de pocas casas, pero era una ciudad, así se le llamaba. ¿Quién la construyó? Caín. En el capítulo 4 del Génesis y en el versículo 17 dice, ¿conoció Caín a quién? A su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo Enoc. Bueno, muchos dicen, bueno, ¿y de dónde agarró mujer Enoc? Porque creen que la Biblia está escrita cronológicamente. No, hermano, ¿de dónde? Pues de los descendientes de Adán. Se lean el capítulo 5 y ahí se habla cuántos hijos tuvo Adán y ahí, hermano, una multitud. Por ejemplo, si usted tiene una vaca y, ¿verdad? Pues por ahí tiene que haber algún, el macho, y la vaca
comienza a tener crías, ¿verdad? Si usted se aparta 50 años y ve cuántos hijos tuvo esa vaca. ¡Ah! Un montón, hermanos. La humanidad se extendió. Y de los descendientes de Adán, pues Caín conoció. ¿Cuándo? Aquí no dice cuántos años después. Lo cierto que él, de los descendientes de Adán, él buscó mujer. Pero de los descendientes de Adán, repito, se dividieron en dos bandos. Los que quisieron seguir sirviendo a Dios y los que se rebelaron. Y Caín fue uno de los que se rebelaron porque mató a su hermano, primer asesino. Pero la primera ciudad la construyó Caín. Bueno, la humanidad se corrompió tanto. Cuando ustedes leen la historia bíblica, se dan cuenta que dijo Dios: me arrepiento de haber creado al hombre, porque el pensamiento de los hombres era solamente el mal. Y dijo: voy a acabar con toda la raza humana. Acabó con todo. Allí murieron los dinosaurios. No, que vino un asteroide, le pegó. Y qué casualidad. Qué tonterías dicen esta gente, ¿verdad? ¿Lo han oído, verdad? No, hermanos, el diluvio arrasó con todo. ¿Cuántos se salvaron? 8. Y de los descendientes de Noé se volvió a poblar la tierra. ¿Cuántos años, verdad? Bueno, abra sus Biblias en el capítulo 10 del libro del Génesis. Capítulo 10 del Génesis. Y los hijos de Noé lo saben de memoria, no necesito. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Ok. Y de esos somos descendientes también nosotros. ¿De quién seremos descendientes? Bueno, no creo que seamos semitas, pero tal vez somos descendientes de Jafet. Los camitas, pues tal vez los africanos, pero nosotros somos descendientes de Jafet, pero eso no importa. Lo que importa es que somos descendientes de Dios, porque Él creó a la raza humana. Bueno, de entre los hijos de Noé, ¿verdad? Dice, estaba Cam, versículo 6. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Serán. Y el versículo 8 dice, y Cus, que era descendiente de ¿quién? De Cam. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La historia dice, ¿el primer qué? O sea, el primer dictador, el primer hombre que se levantó para gobernar. Y algo más terrible, este gobernante se creía que era Dios. Creía que le rindieran el tributo que se debe rendir a Dios. Sí, es uno de los dioses paganos. Abra sus Biblias en Isaías 37. Isaías 37, 35. Y voy a comprobar lo que acabo de decir. Isaías 37. Vamos a ver, aquí está. Isaías capítulo 37 y el versículo... 37, 38, la historia cuenta en tiempo del imperio de los asirios que vinieron para conquistar Jerusalén en tiempos de Sennacherib. Dice el versículo 37, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, porque vino para atacar a Jerusalén. ¿Quién reinaba en Jerusalén? El rey Ezequías. Y se apoyaron en Dios. Y una noche, ¿qué pasó? El ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios. Y solo muertos había. Y el hombre, hermano, aquí dice el versículo 36, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, ¿a quién adoraba? Bueno, solamente varía un poquito la ortografía, pero ¿quién era Nimrod? Nimrod, hermano, el que hizo
el que se levantó como gran poderoso en la tierra. Y volviendo al capítulo 10 del Génesis, dice que el reino de este Nimrod, dice, fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Shinar. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. ¿Le suena la palabra de Nínive? ¿Dónde le he leído en la Biblia? Con Jonás, ¿verdad? Con Jonás. Bueno, yo vengo todos los días porque mi hija hace dramas allá que algunos conocen. Y está haciendo uno con los niños de Jonás, ¿verdad? Y ahí venía oyendo en la mañana, Nínive, ciudad perversa. Hermanos, las primeras civilizaciones fueron así. Nimrod se declaró poderoso y exigía, ¿no?, que se le diera un tributo que solo se le rinde ¿a quién? A Dios. Bueno, tal vez el primer imperio que hubo en la historia es la historia de los faraones. Hermano, qué fascinante es la historia de Egipto. Pero los faraones también se creían que eran dioses y los adoraban, hermano. Le rendían el tributo que se le rinde a Dios. Bueno, para mí el primer imperio, les voy a decir que ha habido muchos imperios. Por ejemplo, el imperio de Gengis Khan. Pero ¿por qué no se mencionan aquí en la Biblia? Porque no tuvieron nada que ver con el pueblo de Dios. En la Biblia solo se mencionan los pueblos que tuvieron que ver con los descendientes de Adán, con los descendientes de Abraham, con el pueblo de Dios. Por eso no se mencionan sus imperios. Los imperios que se mencionan en la Biblia, lo voy a repetir, son aquellos que tuvieron relación con los hijos de Dios. ¿Los demás para qué? No se necesita. ¿Ok? Entonces, hermanos, después de Egipto, el imperio que se levantó es el que fundó Nimrod, el que fundó la ciudad de Asiria. ¿Era pequeña o era grande? ¿Cuántos días llevó Jonás para 3 días de camino? Predicando de aquí a 40 días. Nínive va a ser destruida. La primera, hermano, el imperio de los ninivitas. Era un imperio de gente mala. Por eso es que dijo de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Por qué? Por su carroña. Pero en esa ocasión se arrepintieron. Pero Nínive fue destruida. No existe. Solo hay ruinas. Hermano, pero después de Nínive, ¿qué imperio se levantó? Bueno, en esas mismas tierras se levantó un imperio, hermanos. Y les voy a refrescar la memoria. Y antes van a leer en el libro de Job, capítulo 33. Y miren lo que dice aquí. ¿Ya lo tienen? Capítulo 33 del libro de Job. Versículo 14 al 16. Saben que yo desde hace mucho tiempo no uso mucho ese aparato que usan ahora la gente moderna, los predicadores modernos. Porque a mí me gusta usar, ¿saben qué? Aquí está mi computadora. Aquí está todo. Y ojalá que todos lo hicieran. Porque lo que está allí, si se les descompone, no saben nada. Tienen todo que está ahí metido en el aparato ese. Pero hay que tenerlo aquí. Y this is my computer, my mind. Ok, ya tiene capítulo 33, versículo 14 en adelante. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. De dos maneras habla, ¿cómo? Sueños y visiones. Por ejemplo, un jovencito tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos y lo odiaron. José, ¿se acuerdan el sueño de las gavillas? Las estrellas, la luna, el sol. Hasta sus padres, ¿tú qué te crees que vas a gobernar sobre nosotros? ¿Pero qué era ese sueño? Era una profecía para José. Hermanos, ustedes conocen la historia de José, no hay historia. Hermanos, cuando yo al principio leía la Biblia, no podía evitar el usar un pañuelo y limpiar mis lágrimas, porque la historia de José, cuando se da a conocer a sus hermanos, me hacía llorar.
Dirán que es un llorón, pero yo prefiero llorar por las cosas de Dios y no por las cosas del mundo. Y hermanos, qué tremenda historia. Va a la cárcel, acusado injustamente. ¿Pero por qué salió de la cárcel? Por un sueño, ¿verdad? ¿Qué soñó? El faraón, el poderoso faraón, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y que 7 vacas gordas salen del río y salen 7 vacas flacas y se las comen y quedan tan flacas como antes. 7 espigas menudas y 7 espigas secas que se comen a las espigas gordas. ¿Qué significa? Vinieron los sabios, le dijeron qué significaba. ¿Quién tuvo que venir? De la cárcel tuvo que venir José. Y le dijo, ¿tú puedes revelar mi sueño? No, ¿quién lo revela? Como dice aquí, Dios es el que da los sueños. Y entonces él reveló 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y le aconsejó, prepárense en los 7 años de abundancia y van a tener para sostener Egipto. Y dijo Faraón, ¿quién más? ¿Qué hombre más sabio que este para que nos va a ayudar? Qué bonita historia, ¿verdad? No es un mito, es una historia. Bueno, hermanos, después del imperio asirio, que fue tremendo, saben que los asirios en el año 722 a.C. se llevaron cautivos al reino del norte con capital en Samaria. Salmanasar V, repito, en el año 722 a.C. se los llevó cautivos ¿a dónde? A las tierras de Asiria, por allá. Fue el primer cautiverio. Más tarde, unos 100 años después, vino el cautiverio babilónico para Judá. ¿Por qué? Porque no cumplieron la voluntad de Dios, hermanos. Pero durante este periodo, hermanos, después de Asiria, surge un nuevo imperio. Este imperio también por la voluntad de Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes. Hace muchos años yo vivía en Monterrey y un amigo de la iglesia que ya murió, el pastor Corona, me llevó a conocer a un productor de la televisión en Monterrey y fue la primera vez que fui invitado a un programa en televisión en Monterrey. Era como una mesa, como les dijera, un acuerdo, una mesa redonda, pues. Y allí pude hablar. Y yo le dije a ese productor, ¿sabes tú por qué Fidel Castro todavía vive? Y cuando hay tantos cubanos que le quisieran quitar la vida. Sí. ¿Saben que una vez me dijeron, una vez hablé aquí, no sé dónde, y yo mencioné que Fidel Castro gobernaba por la voluntad de Dios? ¡Qué ofensa para los cubanos! Hasta me querían pegar. Pero es verdad, hermano, es verdad. Dios sabe por qué, hermano, porque Dios es el que pone reyes y es el que quita reyes. Ok, bueno, yo con esa y hermano, pude, gracias a Dios, en la televisión de Monterrey presentar el capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Qué relata el capítulo 2 del libro de Daniel? ¿Quién está en el gobierno ahora? Ya no son los asirios, ¿quiénes son? En el año 605 surge el imperio neobabilónico por las conquistas de Nabucodonosor, que era un gran guerrero y un gran constructor, y edificó la hermosísima ciudad de Babilonia. Se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Babilonia. El río Éufrates cruzaba, está en lo que hoy es Irak. Ahí cruzaba el río y la ciudad suntuosa, lo más hermosa. Tenía jardines colgantes porque la reina le gustaban las rosas del jardín y el rey Nabucodonosor le mandó a correr jardines que colgaban por todos los balcones. Era una bellísima ciudad, hermano. Ahí, hermano, viene el primer punto y el relato de todo el resto de la historia. También él tuvo un sueño, ¿o no? No lo vamos a leer porque ustedes lo conocen. Resulta que Nabucodonosor estaba preocupado por el futuro de su reino
Y una noche que comenzó a pensar qué va a ser de este reino después que yo me muera. Y Dios le dio un sueño para revelarle cuál iba a ser su futuro. Y ese sueño lo impresionó. Pero cuando despertó del sueño, ¿qué pasó? ¿Y qué fue lo que soñé? Yo soñé algo terrible. ¿Qué soñé? No se pudo recordar. Y mandó llamar ¿a quiénes? A los astrólogos. ¿Saben lo que es la astrología? Puro cuento, hermano. Los que escriben el famoso horóscopo. Hay quienes en los periódicos les gusta leer su horóscopo. Dicen que yo nací bajo el signo de Capricuernos. ¿Cómo le llamo yo? Puros cuentos, hermano. Si ustedes leen los horóscopos de uno, otro y otro, el mismo horóscopo lo dicen diferente, cada quien escribe. Eso me hace recordar a mi suegro. Mi suegro fue profesor, era catedrático, además era masón, conoció bien la masonería y tenía fama de adivino. Y un día cuando vivíamos en Villahermosa, pues yo siempre estoy dando conferencias. Y hermanos, un día vinieron a la casa, en el día, 2 damas por el carro en Ciudad de Villahermosa. El carro era un carro fino, grande, y por lo que traían encima las mujeres me daba cuenta que eran de qué. Eran de lana, eran de dinero. Y buscaban al profesor Saúl Wade, allá no dicen Wade, aunque el apellido es irlandés, Wade, como es el apellido de mi esposa, y él es Wade. Está el profesor Saúl Wade. Sí, le dijo mi esposa, él es maestro y está dando clases en los veranos a los maestros. Si viene como a las 7 de la noche aquí lo va a encontrar. Y yo a esa hora me fui a predicar, así que no estaba. Cuando regresé como a las 9 y media de la noche de predicar, nos sentamos en la mesa a tomar un sabroso chocolate tabasqueño, pero qué sabroso, hermano, del puro cacao, ¿verdad? Y hermanos, mi esposa, sonriente a su papá, le dijo, Sayul, como le decía con cariño a su papá, Sayul, ¿qué le dijiste a esas mujeres? Y mi suegro soltó una carcajada que hasta le vi la muela del juicio. Lo que se me ocurrió, dijo, les leyó la mano, porque sabía la quiromancia, la cartomancia, que las barajas, que unas barajas dice, ¿qué cuento van a saber? Lo que se le ocurre. Por eso él soltó una carcajada y dijo, ¿qué dijiste? Lo que se me ocurrió. Esos son los adivinos, mentirosos. Yo le doy gracias a Dios que por fin sacaron de la televisión a Walter Mercado. Cállese, mentiroso. Pero mucha gente cayó en la trampa y agarraron el teléfono y bla, 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 y le llegó la cuenta. Ahí está la ganancia de él. Ahí está la ganancia de él en lo que van a cobrar en las llamadas telefónicas. Pero hermanos, ¿qué hizo este rey Nabucodonosor? Mandó llamar a los astrólogos. Quiero que sepan que el origen de la astronomía, de la astrología, no astronomía, astrología es una cosa y astronomía es otra. Astronomía es el estudio de los astros y astrología es la historia de las mentiras. Hermano, mandó llamar a los astrólogos, a los adivinos, y les dijo, señores, tuve un sueño tremendo, díganos el sueño y le vamos a decir qué significa el sueño. Dijo, no, ustedes me tienen que decir qué fue lo que soñé. Estaba duro, ¿verdad? Ahora dicen que por la hipnosis pueden decirle qué sueña usted, los cuentos. Bueno, la cosa se puso difícil, hermano. Pero entre los sabios, ¿quiénes estaban? 4 jóvenes judíos que fueron llevados en el cautiverio, que fueron educados en las escuelas de los profetas. Ahí estaba Daniel, Misael, Azarías y Ananías, que el rey le cambió de nombre. Pero como los adivinos no pudieron, díganos el sueño y le vamos a decir, no, díganme qué soñé. El rey se enojó y dijo, si ustedes no me dicen el sueño, la muerte es lo que le sigue a ustedes. Pero no los mandó a matar inmediatamente. El rey quería saber qué fue lo que soñó que lo perturbó. Bueno, fue la manera como Daniel preguntó, porque el rey mandó orden que los iban a matar a todos. Y ¿por qué nos van a matar? Si nos van a matar, pues ¿qué hay que hacer? Si hay una orden que sabes que te van a matar, ¿qué debemos hacer? Orar. Ya sabemos que también a nosotros un día nos van a querer matar a todos. A lo mejor ya tienen hasta lugares donde van a meter nuestros cadáveres, donde los van esos planes de ellos son los planes del diablo, pero Dios tiene los suyos. Y hermanos,
Bueno, entonces Daniel fue con Dios. Bueno, ¿qué pasa? Le contaron. Y el rey le dijo a Arioc, dame una entrevista con el rey. Yo le voy a decir qué soñó y su interpretación. Pero antes se fue a orar. Llamó a sus... ¿Saben que la oración es la llave maestra de la fe? Es algo maravilloso orar, hermanos. Y ellos se fueron a orar. Y hermanos, porque si nos van a matar, pues hermanos, hay que jugársela. Así que oraron y Dios le reveló el sueño a Daniel. Y por eso cuando él tuvo el sueño se arrodilló y dijo, entendió que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Le dijo, llévame al rey que yo le voy a decir la declaración. Luego el Arioc se puso la mano, he hallado. ¿Qué iba a hallar? Él no halló nada. Pero lean la Biblia, he hallado, dice un varón de los transportados de Judá, y él le va a decir al rey. Hermano, siempre la gente trata de ¿qué? De sacarle provecho a todo. Yo creo que Arioc se quiso también poner bien delante del rey y lo llevó. Y le dijo el rey, ¿puedes tú declararme mi sueño? ¿Puedes darme su interpretación? Dijo, no, yo no. ¿Quién? Es Dios. Lo mismo que le dijo José a Faraón. Es Dios el que te va a declarar lo que soñaste. Y entonces, ya Daniel había visto en su sueño lo que el rey había soñado. ¿Se acuerdan? Él estaba contemplando una gran imagen cuya gloria era muy sublime. Y cuando estaba mirando la imagen, ¿qué pasó? Bueno, primero la imagen, ¿cómo era? La cabeza, los brazos y el pecho eran de plata. El vientre era de bronce y las piernas largas, ¿de qué eran? Pero en los pies, ¿cómo terminaban? En parte de hierro y en parte de barro. Les pregunto, ¿el hierro y el barro se pueden pegar? Sí, se puede pegar un ratito, pero en un primer momento se va a despegar, ¿verdad? Y entonces cuando Daniel le contó todo, dijo, eso es lo que soñé. Claro que eso es lo que soñé. Pues si él le reveló el sueño, sin duda la interpretación va a ser correcta. ¿Y qué le dijo a Daniel? Tú eres la cabeza de oro, un reino glorioso el de Babilonia, pero después de ti se va a levantar otro reino menor que el tuyo, como la plata es inferior al oro, pero después se va a levantar un tercer reino de metal, de bronce, y luego otro reino por el hierro. Ay, hermanos, ¿saben que ese reino todavía existe? ¿Saben que saben que nosotros estamos viviendo en la etapa final del cumplimiento de esa profecía? Sí, hermano, porque el Imperio Romano todavía existe, no como la Roma imperial, pero como la Roma eclesiástica. Porque por cualquier parte del mundo donde vaya, alguien le va a decir, yo soy católico, apostólico y romano. Hay imperio, hay gente del Imperio Romano todavía. No es la Roma de los Césares, pero la Roma eclesiástica. Yo soy católico, yo soy romano, no, yo soy mexicano. Nada de Roma, yo de Roma no tengo nada. Pero usted y yo, donde nacimos. ¿Cuántos son mexicanos aquí? Levanten la mano. Levántela con ganas, hombre, no les pena, mexicano, que estamos aquí en territorio que era mexicano también. Sí. ¿Saben cuando le dije a Ernie Castillo, una vez en el 90 fuimos a México a predicar? Y le conté yo a Ernie y lo llevé al castillo de Chapultepec y le mostré, mira hasta dónde llegaba la Nueva España, la República, hasta la colindancia con Oregón, todo California, todo Arizona, todo Nuevo México, todo Texas, era parte de México. Por eso hay tantos nombres acá, Los Ángeles, San Bernardino, San Juan Capistrano, y etcétera, etcétera. ¿De dónde viene esos nombres? De la gente. Así que dígale al señor Trump que se olvide de sus tonteras, hombre. A lo mejor él también tiene trabajadores de México. Hermano, este era territorio mexicano. Pero bueno, ese es otro cuento. Cuando lo llevé a Chapultepec, lo llevé a mostrar el mapa y cuando lo veo, oye, de veras que sí. Ok. Pero hermanos, cuando Daniel relató esa historia, es la historia verdadera. ¿Saben en los días que estamos viviendo, hermanos, se está cumpliendo al pie de la letra esa profecía? El 3 de mayo de 1991
San Francisco Crónico publicó el titular "El Papa aboga por un nuevo orden mundial". Ok, pero antes déjenme que les explique, hermano. En el sueño dice que el último imperio, solo se mencionan 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Hermanos, Babilonia surge en el año 605 antes de Cristo, pero en el año 538, 539 antes de Cristo, los medo-persas derrotan a Belsasar, que era corregente de Nabonido, y toman la ciudad de Babilonia. Y viene el imperio de los medo-persas. Ojalá tuviéramos tiempo para contar las historias, hermanos, de las guerras. Les llamaban las guerras de los persas contra los griegos. ¿Nunca leyeron los 30 espartanos en el paso de las Termópilas? Hermano, qué tremendas historias, qué tremendas historias. Pero hermanos, siendo el imperio griego, siendo las tropas de Alejandro menores, pero eso bien ordenadas, tenían un escudo largo, grande, que lo ponían al frente y otro arriba, y que les tiraran todas las flechas, no les hacían nada. Hermano, Jerjes combatió con un ejército de 6 millones de soldados, y Alejandro los derrotó con unos pocos miles. Dicen que Jerjes le mandó decir a Alejandro: te vamos a lanzar tantas flechas que vamos a oscurecer el sol. Y Alejandro dijo: pues qué bueno que peleemos en la sombra. Hermano, y se levantó un nuevo imperio. En el año 331, después de la batalla de Arbela, al norte de Palestina, hermanos, se derrotaron a los medo-persas y surge el imperio griego. Cada uno de estos imperios hizo algo en el plan de Dios. Miren, durante el imperio de Babilonia, en el egipcio, en el asirio no hubo gran cosa, pero en el de Egipto, el pueblo de Dios vivió ahí, de ahí salió. En el imperio babilónico, hermanos, el rey Nabucodonosor, después de que pasó por algunas experiencias, mandó un manifiesto a todas las naciones. Es el capítulo 4 de Daniel. El libro de esto lo escribió Nabucodonosor. Ese capítulo 4 de Daniel lo escribió él. Ahora, ¿qué iba a hacer el imperio griego? Iba a poner su lengua, su idioma. ¿En qué idioma se escribieron los documentos del Nuevo Testamento? En griego, koiné. El imperio griego, que fue del año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo, hermano. ¿Cuánto? 168 antes de Cristo. En el año 168 surge un nuevo imperio. En la batalla de Pidna surge el imperio de los Césares, de Roma. Dice la leyenda que el Régulo y Rómulo, ¿quién los crió? El cuento está muy grande, ¿verdad? Pero bueno, puede ser posible que una loba los amamantó, pero para mí que es puro cuento, ¿verdad? Como algunos dicen que es cuento, que se va a fundar un imperio donde encuentren un águila devorando una serpiente. A mí me gusta el águila mexicana porque es mejor que el águila dorada americana, porque la nuestra está comiéndose una serpiente, símbolo del diablo. Hermanos, son símbolos. Hermanos, aquí surge un nuevo imperio. Es el imperio más largo de la historia, años 160, dura más de 600 años. En el año 476 se iba a cumplir la profecía. Vamos a ver al libro de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, iba a cumplir la profecía. ¿Qué profecía? Aquí está, mire. Daniel capítulo 2. Aquí viene Ezequiel capítulo 2, Daniel capítulo 2, y dice, el versículo 41, lo que viste, desde el 40, el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lean cómo Roma conquistó todos los reinos. A la fuerza, tremendo. Dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y alfarero y en parte de hierro. Será un reino, ¿cómo? Dividido.
Es decir, que el reino, este cuarto reino, se iba a dividir. Y hermanos, se cumplió la historia. En el año 476, el imperio romano se derrumbó. Y en esa fecha todos los historiadores están de acuerdo, 476 de nuestra era, por causa de las guerras de los pueblos bárbaros. Roma. ¿Saben que en el año 330, Constantino, para mí Constantino nunca fue cristiano? Agarró el cristianismo porque vio que podía hacer negocio con él. Y Constantino es el que corrompió la iglesia, hermano, porque Constantino unió la iglesia ¿con qué? Con el Estado, porque el emperador se convierte en el príncipe de la iglesia. ¿Saben quién convocó el concilio de Nicea? Constantino. Claro que en el concilio de... ¿Qué se trató en el concilio de Nicea? En el concilio de Nicea se trató la naturaleza de Cristo y se declaró que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Está correcto. Pero no todas las cosas que se acordaron fueron buenas, porque a Constantino le debemos que el mundo cristiano guarde el primer día de la semana, que en la Biblia, esta semana encontré entre mis libros que están todos rodeados ahí, ya echados a perder, un librito de un cardenal católico, el cardenal Jaime Gibbon, y en su librito se llama La fe de nuestros padres. Hay una página, y lo tengo subrayado, que dice: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis un solo texto en la Biblia que diga que hay que guardar el domingo. Entonces, porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana transfirió la solemnidad del sábado al domingo, cuando la Biblia dice, Cristo dijo, ¿no penséis que vine a burlar la ley? No, la ley no se puede mudar por el hombre. Pero en fin, dejemos eso para mañana o pasado mañana. Hermanos, pero aquí la profecía dice que el reino se iba a dividir, y se dividió el imperio romano en el año 476. Y dice, así como viste el hierro, versículo 43, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué? Y hermanos, ¿eso se cumplió? ¿Saben ustedes que en la Primera Guerra Mundial la guerra se le hicieron puros parientes? La reina de Inglaterra, los hijos de la reina de Inglaterra se casaron con todos los reinos de allá. Quisieron unir los reinos, ¿saben cómo? Por medio de alianzas, por medio de casamientos de Estado. Y en la Primera Guerra Mundial, la guerra fue con los parientes. No hay peor guerra que les hace con los parientes, hermano. Terrible, ¿verdad? Ok, hermanos, el imperio romano, repito, ¿en qué año se derrumbó? ¿Se dividió? 476. Hermanos, hubo muchos intentos. En el año 936 de nuestra era, viene 4 siglos después, el Otón I, rey de Germania, quiso reunificar los reinos de Europa. Hermoso, ¿verdad? Pero no lo logró. Lo llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Él se conoce como el primer Reich alemán, porque era rey de Alemania. Y este rey, Otón I, él se creía sucesor de los César y ponía al obispo de Roma como el jefe de la humanidad cristiana. Pero fracasó. Hubo muchos otros, no hay tiempo en esta noche que yo les cuente. Les puedo hablar de Carlos Magno, de Carlos V, en fin. Pero sí les voy a hablar de alguien que vivió en mi tiempo. Porque yo me paraba así frente a un radio enorme, grandote, ¿se acuerdan de aquellos radios antiguos? A oír las noticias de la guerra. Porque mi tío vino de Alemania, don Hermilo Walton. Es mi tío, se casó con mi tía. Y la que me crió después de que mi madre murió. Y oíamos las noticias de la guerra. Era el año de 1939. Cuando las tropas de asalto de Hitler tomaron Polonia. Y una a una las naciones de Europa fueron cayendo ante los asaltos de las tropas de Hitler. En 45 días Hitler expulsó por las playas de Dunkerque a las tropas inglesas y las echó de Europa. Y era Hitler dueño de toda Europa. Bailaba de gozo en la Cancillería de Berlín, porque toda Europa y el norte de África, todo lo que era el antiguo Imperio Romano, estaban en las manos de Adolfo Hitler. ¿Pero en qué terminó? ¿Se unió? Hermano, unos pocos años. Y el imperio de Hitler. Pero ¿saben quién era
los que dirigían la guerra: Alemania, Italia y Japón. ¿Y quién estaba en Italia? Benito Mussolini. Y además un hombre que se llamaba Eugenio Giovanni Pacelli. ¿Quién era? Pío XII. En la Segunda Guerra Mundial el acuerdo con Hitler era que Hitler conquistara otra vez, que uniera el imperio. Él iba a ser el César. ¿Saben lo que significa la palabra Kaiser? César. César. Vas a ser el Kaiser, el César. Pero el Papa va a ser el Señor espiritual de la humanidad. Hermanos, ¿en qué terminó? En el fracaso. En el fracaso. Se levantaron nuevos intentos de dominio mundial. Por ejemplo, el imperio de los rojos, de la bandera del hoz y del martillo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Yo sí me acuerdo. Me acuerdo cuando mi esposa andaba colportando, vendiendo libros en Villahermosa. Y fuimos a visitar un médico famoso de Villahermosa que era comunista de hueso colorado. De comunista. Y fuimos, y yo le dije: ¿sabía usted que Estados Unidos va a ir al fracaso económico y mundial? Si le abrieron los ojos, ¿cómo? Y le mostré algo. Compró el libro Conflicto de los Siglos, pero a la carrera. Pero yo me acuerdo que le pregunté a ese comunista: ¿cuántos años necesita el comunismo para triunfar en América? Él me dijo: en unos 200 años. Le dije: en 200 años ni va a existir ya el comunismo. ¿Saben que una noche, desde las 7, desde las 6 hasta las 11 de la noche, estuvimos estudiando esta profecía con un comunista que me quería ganar para su bando en Comalcalco, la perla de la Chontalpa llaman a esa ciudad? Y yo le hice una profecía. En ese tiempo Pekín y Moscú estaban unidos, y yo le dije: ¿sabe qué? El comunismo se va a dividir. Y hermano, ¿en qué me baso? No, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, soy estudiante de la Biblia. Y en ella me confío, y hermano. Un poquito después de eso, vino el famoso bloqueo norteamericano de Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba se había convertido en un arsenal de armas atómicas. ¿A cuántos pasos gracias, hermano? ¿A cuántos pasos de Estados Unidos, hermano? Bendito de Jehová que inventó el agua, ¿verdad? Hermanos, todo eso es historia. Todo esto es profecía. No, hermanos, no se levantó ningún nuevo imperio, pero los hombres no aprenden. Voy a volver a leer estas citas. Aquí las escribí para que no se me olviden. Voy a repetir. 3 de mayo de 1991, San Francisco Chronicle publicó este titular a 8 columnas: el Papa aboga por un nuevo orden mundial. ¿Qué es un nuevo orden mundial? El presidente Bush padre dio su propia respuesta, publicado en Los Angeles Times el 8 de febrero de 1993. ¿Verdad que ya existíamos en ese año? Por supuesto, yo ya era pastor acá. Ya estaba yo por acá, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que dijo Bush? Es una gran idea. Un nuevo orden mundial donde diversas naciones se juntan para una causa común con el fin de lograr las aspiraciones universales de la humanidad: paz, seguridad y libertad y la soberanía de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen todo el respaldo moral como los medios para lograrlo. Es decir, solo Estados Unidos puede ser el líder para establecer un nuevo orden mundial. Y un poquito de historia. ¿Esa idea desde cuándo la tienen? Si ven sus billetes de $1, hay un triángulo. Arriba está el ojo, que todo lo ve. Son símbolos masónicos. Los fundadores de Estados Unidos eran masones. Pero hermanos, yo creo que los masones es otro de los trucos de Roma. Enemigo de ellos, pero veo que algunos obispos traen un anillote que es el anillo de los masones. En fin, que hagan sus planes. Dios tiene los suyos. Ahora, ¿qué se está haciendo al respecto por esta nación? Hermanos, en US News, en World Report, se publicó: la Casa Blanca y los
Y muchos de los más allegados al presidente de la nación, los más intelectualmente brillantes, están luchando fuertemente para establecer un nuevo orden mundial. Saben, hermanos, hay un teólogo, hay un escritor jesuita que se presentó como el nombre de Martín Malachi o Martín Malaquías. Escribió un libro tremendo, se llama Las llaves de esta sangre. Él decía en ese libro que la contienda trifásica, dijo, se va a llevar a cabo entre el Papa Juan Pablo II, Rusia y el capitalismo occidental. Por cierto, que en ese libro, La llave de nuestra sangre, este escritor Martín Malachi, publicó o predijo que en la década de los 90 Juan Pablo II iba a tener la hegemonía mundial. El viejito ya se murió y no lo logró. Pero no se rían, porque estamos viviendo en el borde de la profecía. Hermanos, es cierto, ya no existe Juan Pablo II. Rusia tampoco existe como potencia. Solo quedan el capitalismo y Roma. Hermanos, en el 7 de junio de 1981, ¿se acuerdan de Ronald Reagan? Tuvo lo que llamaron la Santa Alianza, se reunió con el Papa Juan Pablo II en Roma. ¿Qué le pidió el Papa? Ayúdame a la libertad de Polonia. Oh, claro, ¿qué le cuesta a Estados Unidos, hermano? Y en 1981, Lech Walesa inicia el sindicato Solidaridad. Y en 1990, Walesa, el primer presidente de Polonia, la Polonia libre. Hermanos, estamos en los últimos días. Las profecías de Apocalipsis están para cumplirse. Cuando en la profecía, en el capítulo 13, cae un imperio, el imperio que une la iglesia con el Estado, ¿en qué año cayó? Hermanos, estas profecías ustedes las deben de conocer. En el libro de Daniel se reveló que del imperio romano se iban a levantar 10 reinos y fueron 10 reinos. Hermano, yo estuve en Versalles un sábado. Nos fuimos a Versalles para adorar a Dios y en la escuela sabática y en el bosque de Versalles. ¿Saben que ese palacio para qué se usaba? Luis XIV, Luis XV y Luis XVI hacían grandes fiestas para invitar a los reyes de Europa para que vinieran. ¿Cuál era el tema? Vamos a unirnos. Nunca se unieron. Y todavía. ¿Saben ustedes por qué se inventó el eurodólar? ¿Trajo la riqueza para Europa? ¿Ha unificado Europa? Hermano, ¿sabe que el eurodólar vale más que el dólar? Pero así es, hermano. Todos son intentos de controlar por medio de la economía, por todos los medios de tener el dominio mundial. Ese deseo, hermanos, de ser el poderoso gobernante. Y debo decirles, hermanos, que Nimrod se declaró Dios, que los faraones eran adorados como Dios. Y Nabucodonosor, ¿por qué mandó a hacer una estatua de oro? ¿A quién representaba? A él. Tú eres esa cabeza. Así que mandó a hacer una estatua. ¿Y qué pidió? Que lo adoraran, hasta que Dios, por medio también de sueños, le hizo ver su locura. Y Nabucodonosor reconoció a Dios, hermano. Cuando los hombres reconozcan a Dios, entrarán en el camino de la verdad. Pero no van a hacerlo. Hermanos, nosotros nos toca vivir en los últimos días. Y la hermana nos hizo cantar que debemos de tener fe y confianza. Va a llegar el momento, hermanos, en que usted, hermanos, no se preocupen. Yo sé que el intento de ustedes es que aquí se llene. Tengan paciencia, se va a llenar. Y va a ser insuficiente, no con ejército ni con fuerza, porque Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y se van a quedar sorprendidos, hermanos, de la cantidad de gente que en la última hora se van a unir a la iglesia. Multitudes, porque la lluvia tardía será más abundante que la lluvia temprana del Pentecostés, donde se bautizaron miles. Pero en el tiempo del fin, hermano, no habrá junta directiva, no habrá nadie que diga, se va a bautizar la gente. Hermano, las iglesias no van a dar cabida. No se desesperen. Solitos van a llegar, pero
¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Preparándonos, porque el Espíritu Santo necesita bocas para que prediquen. Pero usted tiene que conocer el plan de Dios. Es muy sencillo, hermano. Primero hay que conocer el mensaje, estar seguro de él, estar seguro en lo que creemos. Porque si usted no está seguro de lo que cree, va a predicar y va a salir ganado por el que le va a usted a predicar. No, el plan de Dios es que usted conozca bien la verdad. Y si usted conoce bien la verdad, va a seguir el plan de Dios. ¿Y sabe cuál es el plan de Dios? El que bebe del agua de vida se convierte ¿en qué? En un dador. En un dador, hermano. Ese es el plan de Dios. Y si quieres convertirte en un dador, entonces tienes que saber cuáles son las cualidades que tiene un mensajero de Dios. Porque el mensaje es de Dios y Dios necesita mensajeros. Y hermano, pero Dios también tiene un método. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Se acuerdan cuando resucitó Jesús? Lo que las mujeres dijeron, que 2 discípulos iban rumbo a ¿qué pueblo? Emaús. Y iban hablando. ¿De quién iban hablando? Y él, ¿qué plática sonáis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Eres el único forastero que no sabe lo que ocurrió. ¿Qué cosas? Fíjense que el método de Cristo es preguntas. Fíjense, léanle. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Fíjense, ¿cuál es el método que usamos en la escuela sabática? Pura pregunta. Pero a veces las preguntas no son contestadas. Habla la gente y bla, 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 y no contesta la pregunta. El método para conocer la Biblia es preguntas y respuestas. Y hermanos, mi tema de esta noche tiene un propósito. ¿Qué pregunta? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿A dónde vengo? Hermanos, yo alabo a Dios. Cuando decían los hermanos, ¿por qué alabamos a Dios? Porque Dios me trajo a este país. Me trajo como San Fernando, ratitos a pie y ratitos andando, pero llegué. ¿A qué me trajo? ¿Saben a qué me trajo? A que conociera esta hermosísima verdad. Y yo la estudié con todo mi corazón, hermano. Y no crean que era un ignorante. Era una persona que había estudiado. Porque, hermano, me acuerdo que como esta hora o más temprano, a las 6, porque ya son las 7, hermano, comencé a estudiar. Y con un papel y lápiz, escúchenme, con un papel y lápiz comencé a hacer las cuentas de una profecía que vamos a estudiar. Los 2300 días. Me costó como 4 o 5 horas, pero me salió la cuenta. Al principio me equivoqué, porque contaba los años de 365 y en el calendario hebreo no era de 365, no, de 360. Y hermano, encontré la clave. Cuando me salió la cuenta, me arrodillé y dije, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. Y yo le dije al pastor Barbie Maxwell, necesito bautizarme. Y él me preguntó muchas cosas. Y una pregunta que me hizo fue la más difícil. Me dijo, ¿cómo compruebas tú que Jesucristo está ahora en el lugar santísimo del santuario celestial? Medio cascabelié, pero luego le expliqué la profecía de los 2300 días. Y él me dijo, boy, you are ready. ¿Para qué? Para ser bautizado. Me bautizó. Hermano, a mí no me dieron estudios bíblicos. Yo busqué la verdad, la investigué. Sí, ¿quién me llevó a la verdad? Una escritora, Elena G. de White. Pero yo no soy como aquellos fanáticos que Elena G. de White la ponen para todo y dejan la Biblia a un lado. No. Ella me llevó a la Biblia y me enseñó que la Biblia en primer lugar. La Biblia está encima, abajo está Elena G. de White. Es que Elena G. de White fue una simple mensajera de Dios, que Dios le dio la de escribir, hermano. No fue a la escuela, Dios le dio la capacidad de escribir y escribió. Todas, 70 años escribió. ¿Cuánta cantidad de libros hay de ella, verdad? ¡Léalo! No es Dios, era mensajera de Dios. ¿A dónde nos lleva ella? Hermanos, este es el libro de Dios. Aquí está la verdad. Una verdad solemne. Y hermano, hoy en día todavía existe el imperio romano, porque la profecía termina diciendo, en los días de estos reinos divididos, como están hoy, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. ¿Saben, hermano, que ellos tienen falsas interpretaciones? Pero eso lo vamos a considerar en el tema de mañana. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Por qué se han levantado?
están equivocados. Están equivocados. Pero mañana vamos a seguir, hermanos, porque hoy se nos acabó el tiempo. Yo puedo seguir hasta la noche, pero no vamos a hacer lo que hace el hermano Gambetta, que habla y habla y habla y tiene a la gente. Pero muchos ni siquiera entienden. ¿Qué no entienden? Que la pluma inspirada dice: pertenecer a una nueva organización es apostatar de la verdad. No podemos entrar en una nueva organización. Y él ha hecho una nueva organización. Eso no lo lee. No lo lee. Joyas de los Testimonios, tomo 2, en el capítulo, la iglesia adventista no es Babilonia. Hermanos, esta es tu iglesia. No importa quién se levante. Por ahí se levantó un europeo y fundó lo que se llama la vara del pastor. Con unas interpretaciones, él se cree sucesor del Ellen G. White, pero superior. Él cree que él es la roca que iba a herir a todos los reinos. Está más chiflado que el más chiflado. Hermano, ¿por qué lo digo? Porque yo conozco la Biblia. Hermano, yo sé, hermano, en muchas ocasiones Dios me ha usado para decir la verdad. Y le he atinado. Como le dije a aquel comunista, el comunismo se va a dividir. Y Pekín y Moscú. Hoy China, que era la de Mao Zedong, es más capitalista que los Estados Unidos, porque cuando vaya al mercado, ¿qué va a encontrar? ¿Hecho? ¿En dónde? En China. Hermano, ha invadido el mercado de mercancía de China. Hermano, todos los reinos perecerán. El reino futuro no es el de los hombres, no es el de Roma, no es el de Estados Unidos, es de Dios. Y a ese reino vamos a pertenecer nosotros. Y nosotros debemos estar seguros en lo que creemos, hermanos. Yo quiero estar en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en el reino de Dios, hermano? Hermano, así que no se desesperen. Si la gente no viene, Dios lo va a traer a su debido tiempo. Dios lo va a traer. No se desesperen, ni se sientan mal. Hermanos, ¿qué más para mí que me gustaría tener el salón rebosando? Pero Dios me ha enseñado a hablar a multitud. He predicado en estadios llenos, en Perú, en grandes auditorios. Pero también he predicado a 30, 40 gentes. No se mortifiquen, porque Dios dijo: donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y Dios está aquí. Esta iglesia, mis hermanos, Dios la levantó para un futuro glorioso. No se me desesperen. Les espero mañana. Quiero terminar con una palabra de oración. De pie. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Permite que la lleguemos a amar como lo más sagrado que tú nos diste, como el don más precioso que nos diste. Ayúdanos a leerla todos los días de nuestra vida, pero no solamente a leerla, Señor, a entenderla, a comprender tu palabra, Señor. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría, como dijo el salmista. Danos la sabiduría de la verdad, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. En los méritos y en la gracia de nuestro Señor Jesús lo rogamos. Amén. Les espero mañana.